3 segundos. Ese es el tiempo promedio que un usuario tarda en aceptar como válida una respuesta generada por un modelo de lenguaje masivo, según los últimos registros de telemetría cognitiva analizados en laboratorios de interacción humano-computadora. No estamos hablando simplemente de una búsqueda rápida en Google, estamos presenciando un apagón funcional en la corteza prefrontal, la región encargada del juicio crítico y la validación lógica. Lo que la industria tecnológica te vende como aumento de productividad es, bajo el microscopio de la neurociencia, un proceso agresivo de atrofia intelectual conocido como descarga cognitiva extrema. Tu cerebro, esa máquina biológica obsesionada con el ahorro de energía, ha encontrado en la inteligencia artificial al cómplice perfecto para dejar de trabajar, y el precio que estamos pagando es una ceguera funcional ante el error. Para entender la gravedad de esta catarata digital, debemos mirar dentro de la arquitectura de nuestra propia mente. Evolutivamente, 3 segundos. Ese es el tiempo promedio que un usuario tarda en aceptar como válida una respuesta generada por un modelo de lenguaje masivo, según los últimos registros de telemetría cognitiva analizados en laboratorios de interacción humano-computadora. No estamos hablando simplemente de una búsqueda rápida en Google, estamos presenciando un apagón funcional en la corteza prefrontal, la región encargada del juicio crítico y la validación lógica. Lo que la industria tecnológica te vende como aumento de productividad es, bajo el microscopio de la neurociencia, un proceso agresivo de atrofia intelectual conocido como descarga cognitiva extrema. Tu cerebro, esa máquina biológica obsesionada con el ahorro de energía, ha encontrado en la inteligencia artificial al cómplice perfecto para dejar de trabajar, y el precio que estamos pagando es una ceguera funcional ante el error. Para entender la gravedad de esta catarata digital, debemos mirar dentro de la arquitectura de nuestra propia mente. Evolutivamente, el cerebro humano es un avaro energético. Consume el 20% de nuestra energía metabólica y siempre busca atajos, heurísticos y caminos de mínima resistencia. Antes de la era de los transformadores generativos, obtener información requería un proceso de fricción. Tenías que formular la pregunta, buscar en un índice, leer 3 fuentes contradictorias, sintetizar y concluir. Esa fricción no era un defecto del sistema, era el gimnasio donde tu capacidad analítica se mantenía en forma. La fricción obligaba a tu cerebro a mantener los datos en la memoria de trabajo, compararlos y validarlos antes de archivarlos como verdad. Hoy, esa fricción ha desaparecido. La interfaz de chat, limpia, directa y conversacional, elimina la necesidad de síntesis. Y aquí radica la trampa mortal. Al eliminar el esfuerzo de búsqueda, eliminamos también el proceso de verificación. Estudios recientes de la Universidad de Stanford y observatorios de ética digital en Europa sugieren que cuando la respuesta aparece completa y gramaticalmente perfecta en la pantalla, el cerebro entra en un estado de flujo pasivo. Dejamos de ser editores para convertirnos en meros consumidores de texto. Estamos acumulando una deuda cognitiva masiva. Cada vez que copias y pegas un fragmento de código, un resumen legal o un diagnóstico médico sin auditarlo línea por línea, estás debilitando las vías neuronales encargadas del escepticismo. El fenómeno es similar a lo que ocurrió con la navegación GPS, pero elevado a la potencia de la cognición abstracta. Sabemos que el uso excesivo del GPS atrofia el hipocampo, la zona responsable de la orientación espacial. Ahora extrapola eso a la lógica, la creatividad y la resolución de problemas. Si delegas la estructura de tu pensamiento a una red neuronal, tu capacidad para estructurar pensamientos de forma independiente se marchita. Lo vemos en los desarrolladores junior que, incapaces de entender el porqué del código que implementan, introducen vulnerabilidades críticas simplemente porque la sintaxis era correcta. Lo vemos en estudiantes que ya no saben articular un ensayo argumentativo sin la muleta del prompt inicial. Pero el problema va más allá de la pereza. Se trata de cómo la inteligencia artificial secuestra nuestros sesgos de confirmación. Los modelos como GPT-4 o Cloud 3
están entrenados para ser útiles y convincentes, no necesariamente veraces. Su función de pérdida está optimizada para predecir el siguiente token más probable, lo que resulta en una prosa que suena autoritaria y coherente. Nuestro cerebro confunde esta coherencia gramatical con precisión fáctica. Es un truco de ilusionismo estadístico. Al leer un texto fluido, sin errores ortográficos y con una estructura lógica aparente, bajamos la guardia. Asumimos que si la forma es perfecta, el fondo también lo debe ser. Y es en ese punto ciego donde se instalan los errores más peligrosos. Las alucinaciones sutiles, las fechas inventadas, las referencias a leyes que no existen. Estamos externalizando nuestra memoria y nuestro juicio a una caja negra probabilística. Y a diferencia de una calculadora, que siempre dará el mismo resultado para una suma, la IA es estocástica y creativa. La deuda cognitiva se cobra con intereses compuestos. Cuanto más dependes del sistema, menos capaz eres de detectar cuándo el sistema falla. Llegará un punto, y algunos expertos temen que ya estemos cruzando ese umbral, donde perderemos la capacidad colectiva de auditar a las máquinas. Si nadie recuerda cómo hacer la tarea manualmente, ¿quién corregirá al algoritmo cuando éste empiece a derivar hacia el absurdo o el sesgo sistémico? Este es el primer fallo crítico que tu cerebro ya no ve, la erosión silenciosa de tu propia autonomía intelectual. No es que la IA sea más lista que tú, es que te está convenciendo, paso a paso, interacción tras interacción, de que no necesitas pensar. Y un cerebro que no verifica es un cerebro que ha dejado de aprender, convirtiéndose en un simple nodo terminal de una red que no comprende. La comodidad de la respuesta instantánea es el anestésico que nos impide sentir cómo nos amputan el pensamiento crítico. Y mientras disfrutamos de la velocidad, olvidamos que la velocidad sin dirección y sin verificación es solo una forma eficiente de estrellarse. Continuando con esta erosión de la autonomía, entramos en el terreno donde la pasividad se convierte en peligro activo. Si la deuda cognitiva es el debilitamiento de tus defensas, el sesgo de automatización es el ataque directo que entra por la puerta grande, invitado por tu propia mente. Este sesgo es la tendencia psicológica profundamente arraigada a favorecer las sugerencias de un sistema automatizado por encima de la información contradictoria de fuentes no automatizadas, incluso cuando esa fuente es nuestra propia percepción correcta. Es la razón por la que los pilotos se estrellan mientras miran instrumentos que funcionan mal en lugar de mirar por la ventana. Y es la razón por la que estás aceptando verdades algorítmicas que no resistirían un análisis de 5 segundos. La IA actual explota este sesgo con una eficiencia brutal debido a su diseño de interfaz y su tono de oráculo omnisciente. Cuando interactúas con un modelo, no hay titubeos, no hay ni es, no hay duda humana. La máquina entrega la respuesta con una certeza estadística absoluta, aunque esté alucinando completamente. Esta presentación segura activa en nosotros el heurístico de autoridad. Si lo dice la máquina con tanta seguridad, debe ser cierto. Hemos transferido la confianza que teníamos en las matemáticas deterministas a modelos probabilísticos que simplemente juegan a los dados con las palabras. Un ejemplo devastador de esto es la llamada maldición de la reversión, o reversal curse. Investigaciones recientes han demostrado que los LLMs pueden saber que A es hijo de B, pero fallar estrepitosamente al preguntarles ¿quién es el padre de A? Esta falla lógica fundamental demuestra que el modelo no entiende las relaciones en el sentido humano, solo memoriza patrones. Esta presentación segura activa en nosotros el heurístico de autoridad. Si lo dice la máquina con tanta seguridad, debe ser cierto. Hemos transferido la confianza que teníamos en las matemáticas deterministas a modelos probabilísticos que simplemente juegan a los dados con las palabras. Un ejemplo devastador de esto es la llamada maldición de la reversión, o reversal curse. Investigaciones recientes han demostrado que los LLMs
pueden saber que A es hijo de B, pero fallar estrepitosamente al preguntarles ¿quién es el padre de A? Esta falla lógica fundamental demuestra que el modelo no entiende las relaciones en el sentido humano, solo memoriza patrones estadísticos unidireccionales. Sin embargo, cuando el modelo responde erróneamente, lo hace con la misma convicción que cuando acierta, y debido al sesgo de automatización, tú, el usuario, tiendes a dudar de tu propia lógica antes que dudar de la pantalla. Quizás recordé mal, piensas, la IA debe tener datos actualizados que yo no tengo, y así reescribes tu propia memoria para encajar con el error de la máquina. Este fenómeno es especialmente peligroso porque la IA actúa como un espejo deformante que amplifica nuestros propios prejuicios bajo una capa de supuesta neutralidad objetiva. Creemos que el algoritmo es un juez imparcial, libre de las emociones humanas. Pero la realidad técnica es que estos modelos son esponjas masivas de todo el contenido de Internet, con todos sus sesgos raciales, de género y culturales intactos, y a menudo amplificados. Cuando la IA te da una respuesta que confirma sutilmente un estereotipo, tu cerebro, ya predispuesto por el sesgo de confirmación y ahora reforzado por el sesgo de automatización, lo acepta como un hecho científico irrefutable. La caja negra le da un lavado de cara a los prejuicios más viejos de la humanidad, presentándolos como datos limpios y procesados. Analicemos el impacto en el ámbito profesional. En medicina, se han documentado casos donde sistemas de soporte a la decisión sugieren tratamientos incorrectos basados en datos sesgados. Y los médicos, agotados y confiando en la inteligencia superior del sistema, anulan su propio juicio clínico. En el desarrollo de software, vemos la propagación de librerías fantasmas. El modelo sugiere importar un paquete que suena plausible, pero que no existe. Y miles de desarrolladores copian ese comando, creando un vector de ataque que los hackers ya están explotando mediante el typosquaring. La IA inventa la mentira, y nuestra confianza ciega la convierte en una vulnerabilidad real. El peligro final de esta catarata visual es la creación de una falsa competencia. Nos sentimos más inteligentes, más capaces y más informados porque tenemos acceso a esta herramienta. Pero en realidad, nuestra comprensión del mundo se está volviendo más frágil. Estamos construyendo rascacielos de conocimientos sobre cimientos de alucinaciones probabilísticas. Cada vez que aceptas un dato de la IA sin contrastarlo, estás permitiendo que una media estadística reemplace a la realidad verificable. Estás dejando que el promedio de Internet piense por ti. La pregunta que debes hacerte ahora no es si la IA mejorará, sino si tu mente sobrevivirá a su perfección aparente. Recuperar la visión crítica exige un esfuerzo consciente. Reintroducir la fricción, cuestionar la autoridad de la interfaz y recordar que, detrás de esa respuesta instantánea, no hay una mente pensando, sino una ecuación prediciendo. La próxima vez que la IA te dé una respuesta perfecta, detente, duda, verifica. Porque en la era de la automatización cognitiva, el acto más revolucionario que puedes cometer es atreverte a pensar por ti mismo, fuera del algoritmo. ¿Estás listo para desconectar el piloto automático? ¿O dejarás que la máquina decida cuál es tu realidad?